¿hay alguna objeción a que yo comience a grabar lo que estamos diciendo? No, 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 Ok. no, no, para nada. Bueno, entonces adelante, Na- Daniel. nada, el punto que yo quería establecer es que por lo menos todos debemos estar convencidos que hay que la reapertura debe ocurrir. O sea, lo que vamos a discutir es en qué manera, cuáles son las maneras precisas para que la apertura sea efectiva, porque, o sea, estamos todos en la mente conscientes de que el COVID seguirá su rumbo y ha continuado, pero hay cierto nivel de estabilidad en las estadísticas que han bajado, las hospitalizaciones, han bajado quizás los casos sintomáticos, porque yo no tengo duda, y por mi práctica te lo puedo decir, todos los días aparecen casos asintomáticos positivos, todos los días, pero entonces ya empieza a crear la incertidumbre porque algunos me dicen, no, pero es que ya yo me vacuné, por eso voy a dar positivo, o sea, muchas, y algunos te dicen, no, pero es la prueba rápida y yo no tengo nada, y entonces van y hacen la otra molecular y está negativo, o sea, lo que yo quiero traer es que estamos todos claros, porque eso es lo primero, ¿verdad? De que sí, de que nos debemos mover hacia el paso de reapertura, porque para mí, yo estoy claro en que sí, que nos debemos mover a la reapertura. ¿Alguien más que quiera comentar sobre este primer Sí, punto que trae Daniel? Nemías quiere decir algo. Nemías, Yo, adelante. sí, buenas tardes a los compañeros. Nemías García. Yo soy maestro del Departamento de Educación. Estoy dando clase en una escuela elemental aquí en Vega Baja. Y yo, pues, como maestro, ¿verdad? Y como miembro de una organización magisterial, pues estoy bastante al tanto de la situación que se está dando en el departamento, aparte de que soy miembro de un consejo escolar de una escuela. Yo, en principio, estoy de acuerdo en que debemos buscar la manera de ir moviéndonos, ¿verdad? A reabrir nuevamente las escuelas, pero también yo tengo cierta preocupación porque si bien es cierto que nosotros estamos dándole mucho peso a, ¿verdad? Lo que creemos que es lo más importante en este momento, que es el asunto del COVID, también hay una situación bien particular y es el asunto de esa estructura física, ¿verdad? A la que nosotros vamos a ir, que en las que muchas de ellas sufrieron daños significativos a raíz de los temblores. Para dar un ejemplo, en mi escuela, aquí en Vega Baja, a raíz de los temblores y a raíz de las inspecciones que se hicieron, pues se identificó un salón que, por la información que a nosotros se nos dio, pues un salón que está cediendo, que por lo menos lo que dan a entender es que es un asunto que va más allá de los daños que quizás pudo haber tenido la escuela con los temblores. O sea, es un asunto que es más grave, ¿verdad? En el suelo, allí. El salón, pues prácticamente le pusieron una cerca y la autorización es que el salón no se puede usar. Pero lo que pasa es que el salón forma parte de la estructura, o sea, el salón está pegado a otro, comparte un espacio con otros salones que si surge alguna situación y el salón cede, pues no necesariamente va a ceder ese salón que está cercado, ¿verdad? No hay que ser muy experto para saberlo. Y entonces a mí me preocupa esa situación. Yo creo que realmente de la forma en que el Departamento de Educación ha operado, ¿verdad? Donde prácticamente no se ha hecho nada para que nuestras escuelas estén aptas para recibir a los estudiantes, me preocupa el que nosotros como movimiento Victoria Ciudadana vayamos a asumir una posición, si es que finalmente vamos a asumir una posición pública, de que se reabran las escuelas ahora en marzo. Yo estoy a favor de que nos movamos. Si yo te hablo de la experiencia en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje, yo he visto
que ha sido muy, muy atropellado. Muchos padres no se conectan, en mi caso que es elemental, muchos padres no se conectan, muchos estudiantes, yo no sé de ellos. Yo he hecho más allá de las alternativas, los esfuerzos para contactar a estudiantes, ¿verdad? Y ha sido bien cuesta arriba, pero me preocupa que nosotros vayamos a asumir una posición donde nosotros públicamente digamos, estamos listos para empezar en marzo, porque honestamente, y yo te digo que si ahora mismo a mí me dicen, Nemía, ¿verdad? Vamos al salón, yo me movería porque a mí me preocupan mis estudiantes, el aspecto académico, pero me preocupa esto que yo estoy diciendo, el aspecto de la planta física que no está lista y el asunto de que yo entiendo que no hay ese protocolo que el departamento envió es un protocolo que en mi opinión es algo que fue de la noche a la mañana, que no ha sido, por lo menos en las escuelas no se ha discutido con los consejos escolares, y hay mucho desconocimiento en las facultades, ¿verdad? En las comunidades escolares, de cómo es que realmente se trabajaría si empezamos ahora, en marzo. Y esa es la preocupación, de que nosotros vayamos, si nosotros como movimiento vamos a asumir una posición de que empecemos en marzo, pues yo tengo mis reservas. Ok. Carmen Albizu. Ok. Sí, yo creo, ¿verdad?, que aquí el issue es complejo y el asunto de la seguridad de los planteles académicos es algo que trasciende el COVID. O sea, Molinelli viene hablando de esto por año. El asunto es si dada la realidad histórica de que hay, ¿verdad?, COVID o no COVID, que hay planteles escolares que no están verdaderamente aptos para generar un ambiente seguro, y es algo que de hecho Mariana Nogales también ha enfatizado en las vistas sobre educación. Pienso que nosotros entonces que lo que nosotros tenemos que asegurarnos es que el planteamiento acepte esa realidad histórica y se pronuncie de que con respecto a las facilidades físicas se tiene que asegurar que los criterios que se hayan aplicado para determinar que un plantel está físicamente apto para que se dé a clase, COVID o no COVID, que eso tiene que asegurarse como uno de los criterios para abrir las escuelas. Desde la perspectiva de salud, yo hice una breve revisión de literatura de lo poco que hay sobre el asunto de COVID y los riesgos de transmisión en el escenario escolar, donde obviamente con un evento que lo que lleva es, ¿verdad?, ahora un año, y donde no hay estudios muy rigurosos, sí hay varios estudios naturales, experimentos naturales y estudios observacionales, y lo que se conoce hasta ahora, tanto de Europa como de Estados Unidos, es que incluso en estados como Georgia, donde había, ¿verdad?, una alta tasa de transmisión comunitaria, la transmisión escolar fue muchísimo más baja que la transmisión comunitaria en ese escenario que estaba en rojo. En Suecia, donde no aplicaron ni siquiera medidas de protección individual en las escuelas, encontraron que hubo, creo que a través de todo la primera fase de la pandemia, ya 30 casos reportados en las escuelas, y la literatura hasta ahora sugiere que ¿verdad?, que con las medidas de precaución, el escenario escolar no genera mayor riesgo que el escenario comunitario, pero hay muchas preguntas todavía inciertas sobre riesgos de transmisión y de contagio y de síntomas clínicos, de desarrollo de sintomatología clínica en niños, sobre todo en los niños mayores de 10 años. Así que yo hablando sobre la seguridad de los planteles, que creo que es súper importante, lo que me preocupa es cómo nosotros podemos formular una recomendación que tome en consideración las recomendaciones que ha hecho Molinelli históricas, lo que se sabe sobre las inspecciones que han ocurrido ahora en las escuelas, en qué estado están y cómo están esas inspecciones, cuán certeras
han sido, y que se asegure que ninguna escuela que se vaya a habilitar para reanudar clases presenciales incumpla con los criterios que se exige para asegurar la integridad física de la estructura. Eso para empezar. Yo pienso que eso es algo que, pero no, si vamos a hablar de que todas las escuelas estén aptas, ese proceso de esperar a que todas estén aptas, es posible que, como es un problema estructural que existe desde hace muchos años, que lo que tengamos es que exigir que las que estén aptas sean las que puedan aceptar clases presenciales. Eso con respecto a la planta física. Con respecto a todo lo que tiene que ver con los riesgos de la salud, yo pude mirar por encimita, porque honestamente es extenso y no me dio tiempo a mirarlo todo. El manual que generó el Departamento de Salud como guía para el manejo del COVID en las escuelas, y está muy articulado, está bien articulado en todo lo que hay que hacer a nivel de vigilancia. El asunto es, lo que nos tenemos que asegurar es que exista el personal, esa capacidad operacional para en efecto poner esos planes de vigilancia y monitoreo en las escuelas en función. Me parece que eso es bien importante, porque todos sabemos que aquí, ¿verdad?, se adoptan muchísimos procedimientos que pueden sonar muy bien, pero cuando va la hora de implementación los recursos no existen. Así que pienso que que tienen que existir y tiene que haber evidencia de que eso está ya estructurado. Y me preocupa que de aquí a una semana todo eso pueda estar adecuadamente estructurado para garantizar todos los procedimientos que el Departamento de Salud está estipulando en su manual de procedimientos. Así que no sé si quizá podemos hablar de que los riesgos de abrir las escuelas en un momento como este y con los criterios que el Departamento de Salud ha asignado en términos de municipios y cómo está el porcentaje de transmisión a nivel total de la isla, no, son buenos criterios. Las recomendaciones de monitoreo en las escuelas y las prácticas que hay que asegurar son excelentes, pero ¿qué garantías? ¿Cómo nosotros garantizamos que esas prácticas en efecto se estén implementando? Y si es viable que para las escuelas y para, ¿verdad?, el sector tanto administrativo como académico tengan la capacidad de tener todo esto listo en el tiempo del cual se está hablando en este momento. Así que, y si necesitamos luego mirar alguna otra información, tengo las recomendaciones de la Academia de Pediatría y de otros grupos y algo de los datos que se han visto en Europa. Pero para empezar, esa sería quizás lo que yo pondría sobre la mesa. Bien, ¿alguien más que se quiere expresar? Por aquí a Rafael Burgo. Rafael. Antes que yo estaba Maritza, preferiría que Maritza hablara porque... Por favor, le la manita para yo entonces saber Aunque lo mío es una pregunta. Sí. Es una pregunta. Deberíamos considerar Rafael, en esta me refiero a la manita, ¿verdad?, que ustedes pueden levantar en la cintilla abajo donde dice reaction, ¿verdad? Donde dice reacciones, usted aprieta donde dice raise hand, levantar la mano y así yo veo, se me hace más fácil. Ok, sí. Entonces Rafael y después pasemos pasemos Juan Marcia, Juan Maritza, no sé, pero lo que quería preguntar si en esta discusión deberíamos considerar el decreto de estado de emergencia y qué implicaciones tiene ese decreto en constante y sonante. Si es importante que traigamos esto, de emergencia escolar o del sistema de educación. Sí, ese es el próximo punto que quisiéramos discutir. Entonces, Maritza. Estuve hablando con gente del departamento antes de participar en la llamada y lo que me dicen es que cada escuela se supone que se mire de caso a caso. Por ejemplo, no pueden abrir si no han cumplido con la inspección de OMEP o edificios públicos. El asunto es que todo esto depende del éxito de la apertura de la escuela y con todo lo que conlleva, que solamente pueden haber 100 personas, no pueden más de 100 estudiantes, hay maestros que no van a poder dar clase porque tienen sus condiciones médicas, hay toda una serie de rangos de esto, pero depende del liderazgo del director, la toma de decisión sobre si seguimos online o no seguimos online, nos vamos híbridos, nos vamos no.
ahí el estar monitoreando las estadísticas del municipio, porque ellos tienen que registrar y usar un sistema ahora del Departamento de Salud, depende de la capacidad que tenga de ese director de ver el escenario y tomar decisiones. El problema es que mi experiencia con el departamento es que los directores son bien rajatabla. Entonces van a poderse dar XY circunstancias y ellos van a querer aplicar la regla, que tiene que venir todo el mundo. Y es un tema de que, número uno, no va a haber tiempo de haberlos capacitado, y número dos, aunque estén capacitados, van a tomar malas decisiones. Entonces, pues el abrir o no abrir, pues depende de la escuela. Algunas sí están listas, capacitadas. Montessori me dicen que hay algunas que hay una que no puede porque la infraestructura no está lista, pero hay otras que sí están listas para empezar, pero son casos excepcionales porque son pocas escuelas y están bien dirigidas y eso, pero en la escuela promedio el director no va a tener la sabiduría de manejar estas situaciones. Oka, tenía a Marcia por acá. Bueno, ir haciendo un poquito de recapitulación. Yo creo que aunque no tengamos los estudios necesarios, yo hice también una revisión de literatura y solamente encontré un estudio que sugiere la necesidad de integrar medidas muy efectivas porque se analizó la prevalencia de síntomas relacionados con el estrés postraumático en el contexto de desastre sanitario, y el estudio de Sprang y Silman encontró que era 4 veces más alta la prevalencia en niños que habían sido expuestos en cuarentena respecto a los que no fueron confinados. No es un estudio de Puerto Rico, es un estudio internacional, participaron varios países, es solamente un pantallazo, pero supongamos, ¿verdad?, que sí hay una necesidad que viene indicada por diversas manifestaciones, aunque no se ha hecho una investigación científica concluyente sobre el impacto del estrés. Yo doy por sentado de que sí hay impactos negativos del confinamiento y que los niños necesitan la sociabilidad, pero sepamos que no tenemos un estudio que claramente así lo señale. Por lo menos yo revisé ayer bastantes horas y no encontré nada. La cuarentena sigue siendo, ¿verdad?, y ha sido una medida preventiva necesaria. Yo creo que hay que integrar de alguna manera el proceso donde no sea hacer un cambio súbito, sino que se considere, y ahí encontré que muchos países tienen medidas distintas. No encontré ningún país que de la noche a la mañana diga mañana todo sigue igual y volvemos todos a las escuelas, sino que han hecho acciones. Dividen, por ejemplo, la matrícula en 2 y la mitad de los niños van lunes, miércoles y viernes y la otra mitad va martes, jueves y sábado, porque eso permite garantizar más el distanciamiento, porque permite un manejo y una transición más adecuada. Es decir, no hay una receta única, y eso fue lo que yo encontré en revisión también como Carmen de muchos países. Pero sí parto de la premisa de que hay una necesidad de ir integrando, de hacer una vuelta a la sociabilidad escolar. Para mí es bien claro que eso necesitamos empezar a trabajarlo. El cómo lo hagamos es donde están las preguntas. Las preguntas que yo encuentro, ¿verdad?, además del daño psicológico, hay daños al proceso de enseñanza-aprendizaje que hay que revertirlos y que va a ser bien duro para los maestros revertir este año perdido, pero que sí podríamos consensuar unos requisitos para abrir, ¿verdad? Dar una pista de en qué condiciones se podría abrir. Yo creo que las escuelas tienen que estar certificadas para asegurar la integridad física de las estructuras y asegurar que quien entre en un plantel tiene por lo menos la vida, en lo que se puede decir, asegurada, pero en el menor riesgo posible. Mi pregunta es, y creo que debemos hacer esa pregunta, ¿es suficiente la inspección de edificios públicos, la del propio departamento? ¿O podríamos sugerir un tipo de certificación, por ejemplo, del Colegio de Ingenieros,
¿verdad? Si desde la sociedad podemos sugerir que haya una certificación por una parte ajena al gobierno, porque francamente no confío, yo no confío, ¿verdad? Bueno, en que vayan a fabricar y digan, ¿perdón? Ese fue el reclamo, la exigencia prácticamente de las organizaciones magisteriales cuando el gobierno insistía en abrir las escuelas después de los terremotos. O sea, que fuera Claro. el colegio de ingenieros el que hiciera esas inspecciones. Después creo que en un momento dado el colegio de ingenieros se integró en la supervisión de algunas, no estoy totalmente seguro, no sé cuántas, pero realmente las escuelas fueron inspeccionadas, entre comillas, por unos ingenieros de unas compañías contratadas, pero que realmente no después hubo las controversias que hubo con esas inspecciones, que todo el mundo las conoce. Compañero, permiso, el inmovilismo de este país nos va a acabar a todos. O sea, yo vivo en el sur. Cuando vinieron los temblores, se habilitaron, por ejemplo, en los estacionamientos de los estadios, le puedo poner ejemplo Guayanilla y Guánica, se pusieron unas carpas y se estaban dando clases presenciales. La pandemia lo detuvo. O sea, si nosotros nos quedamos en que tenemos que tener las escuelas como mejor que la casa de uno, no vamos a avanzar. Y los maestros han estado 40 años habitando una escuela que estaba insegura. Ya sabemos que lo ha dicho Molineri, que la mayoría están inseguras, pero se pueden usar otras estrategias. Se pueden poner los módulos estos en los patios, en las canchas de la escuela cercanas. Los salones inseguros no se usan, pero lo que pasa es que si nos quedamos en que cuando lo arreglen vamos a dar clases, mire, no van a dar clases nunca. No, pero entonces, yo lo que quería decir, lo que yo quería decir es que, por ejemplo, cuando nosotros podemos hacer un comunicado donde dice, si existen las garantías de salud, de lo del COVID, si existen las medidas de que se está trabajando o que se van a habilitar funcionales en estructuras seguras, entonces vamos a lo que queremos, que es lo social, el pensamiento, cómo están nuestros estudiantes, pero los maestros, si los dejan, nunca van a regresar al salón de clase. Nunca. Vamos a volver a los turnos. Tengo el turno a Jorge Rodríguez. Yo no he terminado. Marcia, termina entonces y después Marcia y después Jorge Rodríguez. Sí, porque, bueno, lo primero para mí es el tema de que haya espacios seguros, sean los que sean. Si yo hubiera estado al frente de eso, inmediatamente hubiera mandado a instalar contenedores que están muriéndose de la risa en los puertos de Puerto Rico y que con $10,000 usa 2 salones de clase en un contenedor y no pagando los arrendamientos que hicieron, como al hotel de Copa Marina en Guánica, $200 y pico de mil por 2 salones de clase, ¿verdad? Por unos meses. Entonces, hay soluciones. Los contenedores son soluciones que antisísmicas, anti todo. No hay nada más seguro que un contenedor para una escuela, para tener un salón de clase, porque no los levanta el viento ni se los lleva un terremoto. Pero también hay que asegurar, así que lo primero tiene que ver con la seguridad, ¿verdad? Una relativa certeza de seguridad para que la gente mande a los niños a la escuela, porque si no, no los van a mandar. Debe haber también seguridad de higiene. Hay 3 cosas ahí respectivo a la salud que yo he encontrado que en todos los protocolos que leí pues están. Higiene, posibilidad de distanciamiento y ventilación. 2 cosas me preocupan, ¿verdad? El distanciamiento es bastante fácil de arreglar, medir y establecer una práctica cultural. Pero la higiene implica que haya suficientes lavamanos disponibles en diversos puntos de la escuela, que haya alcohol en gel a la entrada, desinfección de los salones sistemática, en puertas pasamanos, en equipos de juegos, en los patios. Tiene que haber un protocolo de higiene. Y tiene que haber tiene que haber una solución a los problemas de ventilación, porque en la mayoría de las escuelas que hay aires acondicionados, esos aires no se han limpiado desde la época
de historia antigua y medieval, y las ventanas están dañadas, por eso han sido muchas veces clausuradas. Entonces, el tema de la ventilación en toda la literatura relacionada con el manejo de grupos y el COVID es uno de los elementos centrales. También esos 3 elementos tienen que asegurarse en comedores y transporte escolar, abastecimiento de mascarillas, de batas, de la vacunación de todo el personal docente y no docente de la escuela, y eso se puede lograr. A lo mejor no es necesariamente todos a la vez, pero sí que haya, ¿verdad?, la exigencia de un protocolo que incluya estos elementos. Antes de darle paso a Jorge, Carmen Albizu, te pregunto, el documento al que tú hacías referencia hace un momento del Departamento de Salud, la guía de cuáles son todos los requisitos que debe cumplir la escuela para que pueda abrir, incluye todas estas cosas que ha estado mencionando Marcia. Sí, y por eso puse en el chat que los contenedores son una alternativa, pero que, por ejemplo, está bien claro que tienen que ser salones abiertos, que si tienen plásticos en las ventanas hay que eliminarlos, que no pueden usar abanicos, limitaciones sobre el uso de los acondicionadores de aire, de manera que eso, ¿verdad? Pensando yo en que el escenario físico que se utilice para habilitar para un salón de clase, puede que en cierto modo a lo mejor hasta los mismos contenedores pueden ser problemáticos, pero yo creo que con lo que dice Daniel es cierto, buscar alternativas en aquello que sí provee un ambiente físicamente seguro para traer a los estudiantes y cumplir con los requerimientos de ventilación que son importantes para evitar la acumulación de droplets, de aerosoles contaminados en el salón de clase. Ok, vamos, Jorge Rodríguez. Sí, buenos días. Buenos días aquí en Texas todavía. Primero quería dejarles saber que yo soy miembro de la Junta de Directores de un distrito escolar aquí en Dallas. Tenemos 14,000 estudiantes y soy un puesto electo de cada 3 años. Mi última elección fue en noviembre. Y nosotros cerramos las escuelas en marzo, fuimos online y regresamos a las escuelas en agosto online, después del verano, pero en Labor Day abrimos las escuelas físicas. Y en ese momento el 45% de los estudiantes regresaron a las escuelas. Ya en noviembre, como el 65% de los estudiantes estaban en las escuelas, y ahora en enero, sobre el 75% de los estudiantes están en las escuelas. Usualmente muchas de las escuelas elementales están llenas, middle school no tanto, y mucha más gente se queda en las casas, en las high schools. Yo quería saber que el porciento de contagio cuando abrimos las escuelas, que siempre están hablando de que tenía que ser 5% o menos, era como 12% cuando abrimos las escuelas. En nuestro condado era de 12%, y siempre hemos mantenido el porciento de contagio mucho, mucho menor que el contagio de la comunidad en el condado. Ahora mismo está como en 9.8% el contagio, y el de la escuela está como en 8.1%. Así que usualmente 1% a 2% menor que el contagio del condado. En cuanto a por qué abrir las escuelas, pues ustedes han dicho que no hay estudios que digan, bueno, estas son las razones, pero hay muchos estudios y muchos consejos de profesionales que han dicho por qué, que eso se puede citar. Y yo creo que también es bien importante citar los estudios de Molinelli, como dijo Marcia, sobre la seguridad de las escuelas, porque eso es importante. Pero en cuanto al regreso a las escuelas, es algo que tenemos que hacer. Y en nuestra experiencia, después que se sigan ciertos protocolos, como los que mencionó Marcia de higiene, se puede regresar. Yo he leído, y creo que creo que Carmen habló sobre
el peligro de tener los aires acondicionados corriendo y hay que abrir las ventanas. Yo te puedo decir por experiencia, con 14,000 estudiantes, eso no es correcto. No, nosotros no hemos abierto las ventanas, nosotros tenemos los aires acondicionados corriendo. Siempre se han limpiado, como se han limpiado antes de COVID, pero eso nosotros no hicimos eso y tampoco, y nosotros tampoco seguimos los 6 pies de distancia en los salones, porque si tú sigues 6... No se oye. Jorge, te perdimos. Estás muted. Ahora. ¿Me oyen? Ahora. Ok. Pues quería decir que en cuanto a el apagar los aire acondicionados, apagar los abanicos, abrir las ventanas, nosotros no hicimos nada de eso. Y eso no ha afectado absolutamente nada porque todo el mundo usa máscara en el salón. Tampoco mantenemos los 6 pies de distancia en los salones, porque si mantenemos 6 pies de distancia, la capacidad se hubiera reducido a 33%. Y estamos ahora mismo en sobre 70% de capacidad. Así que no hicimos eso. Hay sitios que son 4 pies de distancia y no hemos tenido ningún tipo de problema en cuanto a contagio. Eso sí que hicimos, que acomodamos bien a los maestros, porque hay maestros que no querían regresar a las escuelas. Y había otros distritos que estaban obligándolos y los maestros estaban renunciando, estaban yéndose de sus trabajos. Nosotros no hicimos eso, nosotros acomodamos a los maestros lo más que pudimos, los que querían trabajar de sus casas por ciertas condiciones, lo hicimos. Pero algo curioso era que gente nos pidió que querían trabajar de la casa y después los encontramos en vacaciones esquiando y cosas así, pues eso pues los trajimos para que dieran clases en los salones. Pero los que tenían condiciones, sí, les dimos equipo para que de la casa pudieran hacerlo, eso sí lo hicimos. Pero la mayoría de los maestros, en nuestro caso, querían regresar a la escuela. Nosotros no tenemos uniones, tenemos organizaciones que tienen un link a las uniones nacionales. Pero en nuestro caso, los 1,600 maestros que tenemos, muy pocos nos dieron problemas. Tenían miedo, de verdad, pero cuando comunicamos con ellos y les dimos lo que queríamos hacer, los calmamos y hablamos mucho con ellos, mucha comunicación con los maestros. Eso fue bien importante porque sé de otros distritos que no lo hicieron y perdieron muchos maestros y no queríamos perder maestros. Pero en cuanto a cómo ha sido, pues no hemos hecho el distanciamiento social de 6 pies, es de menos, depende del salón. Usamos canchas y sitios como cafeterías y las bibliotecas para enseñar. Una cosa que es bien fuerte, que se nos va a hacer bien difícil en Puerto Rico y que se nos ha hecho bien difícil acá, es el encontrar sustitutos cuando la gente se enferma. O sea, que cuando un maestro se enferma, y usualmente se enferman fuera del distrito, porque el contagio está todavía en la comunidad, el encontrar un sustituto, eso fue fuerte. Y pues a veces teníamos gente tomando clase online dentro de la escuela, porque pues no teníamos un sustituto que estuviera en el salón con ellos. Y ese tipo de cosas, pues tienes un problema quizá de disciplina en el salón, no tienes hay cosas así que hay que trabajarlos. Pero realmente se puede. No hay que mantener el distanciamiento social de 6 pies, no hay que abrir las ventanas, no hay que apagar el aire acondicionado. Todo eso realmente no hay que hacerlo. Y hemos podido continuar las escuelas y la gente sigue regresando a la escuela. Una cosa que es bien importante que hicimos acá es que tú no podías enviar tu estudiante a la escuela porque te diera la gana. Tú tenías que apuntarte, decir, ok, yo me voy a quedar en mi casa, y había unas ventanas cada ciertos meses que las abríamos para que la gente dijera, ok, ¿te quieres quedar en tu casa o quieres regresar a la escuela? Entonces, pues cada 2 o 3 meses, pues te podías apuntar, ok, quiero regresar a la escuela. Entonces, si tú ibas a la escuela y no estabas registrado, te enviamos para tu casa, porque no teníamos el plan para tener más estudiantes de lo que tenemos planeado, porque te dio la gana a ti de regresar. Teníamos que ser bien comunicados y tú nos decías cuándo querías regresar y lo hacíamos. Ese tipo de cosas lo hacíamos para poder organizar el espacio, organizar los maestros, y eso no se puede hacer a lo loco.
Y fuéramos bien estrictos en eso. Así el principal, no, tú te vas a tu casa, llama a tu mamá y a tu papá que tú no puedes estar aquí. Eso lo hicimos porque eso es importante para que el maestro sepa que lo estamos apoyando, que no hay 15 estudiantes y aparecen 25. Ese tipo de cosas no lo vamos a hacer. Fuimos bien estrictos en eso con los padres, pero mucha comunicación, y tuvimos la parte política, que quizá en Puerto Rico no la tengamos tanto, es que la gente de la derecha no quería que la escuela se abriera, no, querían que la escuela se abriera, y todos los de la izquierda, los demócratas, querían que todo se cerrara. Y entonces tenemos esa parte política también en nuestro distrito, especialmente durante la elección, que tuvimos que trabajar con mucha comunicación y dándole la opción de regresar o no. Y los que quisieron regresar, regresaron, y los que no, no regresaron, y poco a poco se movieron. 45% empezaron regresando y ahora estamos en 70%. Y lo último que quería decir era que otra cosa que es importante es la parte extracurricular. Ok, el muchacho que juega fútbol, pero que se quiere quedar en su casa porque tiene miedo, ¿puede seguir jugando fútbol? El que esté en la banda, ¿puede ir a la banda? Pues sí. Lo que hicimos fue, esas clases se hacen por la mañana o por la tarde. Así que mi hijo, por ejemplo, va a la banda a las 7 de la mañana, va a su banda y regresa porque puede guiar a la casa y toma todas sus clases online, y después de las clases por la tarde tiene práctica de banda y va a la escuela. Es bien importante no decir, no, si no vienes a la escuela no puedes hacer equipo, no puedes hacer extracurriculares, no. Tenemos que mantener el mismo tipo de ambiente académico y de extracurricular al estudiante, eso es bien importante. Así que buscamos la forma de acomodar lo académico en tu casa, si te querías quedar, y lo extracurricular en la escuela. Tratamos de hacerlo extracurricular Zoom, y eso no funciona. El teatro, la banda, eso tratamos, pero eso fue un desastre. Así que lo que hicimos fue traer a los estudiantes a la escuela y que regresaran. Tienen que tener su propia transportación, por supuesto, eso no podemos hacerlo nosotros, pero eso lo hicimos, eso ha funcionado bien. La gente, cuando le das la banda, el equipo de baloncesto y eso, el entretenimiento, eso te ayuda a ganar apoyo dentro de tu comunidad. Pero para nosotros, lo más fuerte fue que la gente quería irse a trabajar y el quedarse en la casa. Tengo amigos en California que han renunciado a los trabajos porque no pueden enviar a sus hijos a las escuelas, y la presión bien fuerte fue por la gente que quería irse a trabajar y no podían tener los estudiantes en la casa, más la parte que mencionó Marcia de la depresión. Los maestros de nosotros ven muchos casos de abuso en las casas, y los vemos cuando hablamos con los estudiantes y ese tipo de cosas. Pues en Puerto Rico, en California, pues los abusos han aumentado mucho en las casas, y los maestros no han podido ayudarnos en eso porque no están en las escuelas. Ese tipo de cosas, pues, fueron y los riesgos de suicidio y cosas así, lo que consideramos para regresar. Y por ahora, pues, puedo decir que ha sido bien bueno el regreso a la escuela. Eso Bueno, sería voy a dar un turno a Maritza, y luego entonces quiero resumir lo que tenemos hasta ahora, y ver la reacción de ustedes al resumen que yo haga de lo que tenemos hasta ahora. Maritza. Jorge, ¿cuántas escuelas? Estás mute. Ahora, adelante. Jorge, estás en mute. No, Maritza, es tu turno. No, él está en mute también. Maritza. Jorge, antes de hacer mi pregunta, lo que iba a decir, Jorge, ¿cuántas escuelas hay en tu distrito? Hay 20. 20. ¿Y usaron el mecanismo esto que va a la mitad de los estudiantes unos días, después otra mitad? No, okay. Todo el mundo, todos los días. Ok, ese es uno de los retos de acá. Lo que iba a decir es que yo pienso que lo más que hace sentido acá es que ocurra una incorporación de las escuelas paulatinas, de las que están listas hasta que, según se vayan acondicionando, pues hasta que estén todas. Y mencionaron ahorita que la inspección, que si debería ser colegio de ingenieros, algo así. Yo pienso que debería haber una inspección criolla que combine planta física, que combine la capacitación de directores, y está también la dimensión tecnológica, porque en este caso, que vamos a tener la mitad de los estudiantes en el salón y la otra en la casa, pues tiene el reto de que el maestro está en el salón sin internet en el salón.
Entonces tienes que darle a los niños la clase tradicional y los otros que van a estar haciendo. Van a tener que depender del teléfono celular del maestro. Ellos no tienen pizarra electrónica, o sea que eso es otra dimensión que es importante en esa evaluación de si la escuela está lista o no. Esa era la recomendación que yo tendría, sería esa, que sea una evaluación paulatina, que se vaya incorporando las escuelas en la medida en que están listas, y eso ayuda a que aprendan de las experiencias de las que ya han ido incorporándose. Ok, bueno, entonces yo he ido tomando nota de todas las intervenciones y esto es lo que me parece que en lo que quizás tenemos acuerdo, ¿verdad? Primero que cualquier pronunciamiento pues debe hacer claro de que estamos conscientes de unas necesidades que tienen que atenderse y que justifican el que querramos abrir las escuelas a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Esas necesidades incluyen desde los aspectos socioemocionales, los aspectos del aprovechamiento académico y los aspectos que tienen también que ver con cómo se está afectando la familia, padres que trabajan, etcétera, con esto, ¿no? Entonces, eso es bien importante, el que nosotros en primer lugar estamos haciendo un reconocimiento de necesidades, de intereses que cualquier plan debe poder atender, ¿no? Pero por otro lado, también estamos conscientes que esa apertura tiene que hacerse, ¿verdad?, bajo unas condiciones que son entonces de lo que vamos a hablar ahora. Hay unos principios generales en los que se deben enmarcar nuestras recomendaciones, que son, número uno, una apertura estratégica, ¿verdad? Y esta estratégica quiere decir que nos trazamos unos objetivos a la luz de un análisis de la realidad, y en la medida en que vamos viendo cambios que se producen en esa realidad, ya sea por el mismo transcurso que va teniendo el COVID, ya sea por la propia capacidad que va mostrando el departamento, ¿verdad? Pues se pueden ir cambiando los objetivos. O sea, que no caigamos en la planificación racionalista, sino una planificación estratégica, número uno. Segundo, otro aspecto bien importante que surge a partir de la intervención de Jorge Rodríguez es la necesidad de ser flexibles, de no aproximarnos a este tema en términos de negro o blanco, o abrimos o no abrimos, ¿verdad? O todas o ninguna, ¿verdad? Sino tener la flexibilidad a tono, ¿verdad?, con lo que hemos establecido en ese plan estratégico, ¿no? Bueno, entonces, dentro de esa idea de flexibilidad, de plan estratégico, de atender los diferentes intereses, que son como que los tres principios generales guía, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que plantearnos, bueno, ¿cuáles son las condiciones o los criterios que deben satisfacerse para que podamos decir que estas son las escuelas que deben abrir, estas no pueden abrir? ¿Cuáles son esos criterios? Y tenemos, por un lado, hemos enumerado los criterios que tienen que ver con planta física. ¿Cuál es la planta física y en qué estado se encuentra esa planta física? Condiciona no solamente que abran, sino en qué forma van a abrir, cuántos estudiantes pueden atender, etcétera. Todas esas cosas tienen, a eso se refiere lo de la planta física. Planta física entran también muchos componentes como el tamaño de los salones, los baños, que estén en condiciones, el equipo que se supone que tenga la escuela, ¿verdad? Y entonces tendría que haber un primer cotejo, pero a eso voy dentro de un momento. Otro de los criterios que tendría que satisfacer son los que indicaba Carmen Albizu, que están contenidas en ese protocolo que ha establecido el Departamento de Salud. Así que tenemos unos criterios de planta física más unos criterios del área de salud, ¿verdad? Otro criterio que ahí está un poco más nebuloso
sería los que tienen que ver con ciertas exigencias que puedan estar planteando los grupos gremiales, ¿verdad? Y habría que sentirse bien seguro con ellos si, además de los criterios que han establecido los peritos de planta física y los criterios que han establecido las personas del área de la salud, si además de eso las organizaciones magisteriales pues tienen otros criterios que ellos entienden que también deben cumplirse, ¿no? Bueno, una vez que tenemos eso, y solamente con respecto a esta tercera categoría de criterios es que tengo dudas, ¿verdad? Quizás Nehemías puede contribuir algo más en eso. Pasamos al segundo tema. Entonces, el segundo tema que nos hemos estado planteando, ¿verdad? Es que, claro, debo decir que en ese primer criterio, ¿verdad? Dependiendo de cuál es el resultado de planta física, de criterios de salud, criterios que establecen los maestros, ahí es que entonces se definiría en un plan estratégico, bueno, pues hay tantas escuelas que están ya listas para abrir, otras que vamos a dar un cierto periodo de tiempo porque tienen cosas que corregir, ¿verdad? Y otras que lo vemos difícil, que hay que buscar otro tipo de medidas, como lo que se estaba señalando de otro tipo de facilidad física, etcétera, ¿verdad? Bueno, pasamos entonces al segundo tema. Y el segundo tema tiene que ver con que podemos tener los criterios claros, pero que tenemos que asegurarnos si ha habido la orientación de todo el personal y aquí también estamos hablando de certificar. Alguien tiene que poder certificar que en efecto ha habido la orientación apropiada, adecuada de todo el tipo de personal, que ha habido la certificación adecuada de la planta física, en términos del protocolo y en términos de los criterios que puedan haber establecido los gremios magisteriales. Así que el segundo nivel tendría que ver con, para tomar la decisión, garantizar que hubo la orientación apropiada. Y orientación apropiada lo que significa es que de alguna manera nosotros podemos evaluar, no que se hizo una orientación, ¿verdad? Sino que en efecto la gente está orientada. Y eso requeriría, porque todos sabemos cómo trabaja el departamento, ¿verdad? Capacité miles de maestros, ¿verdad? Y lo que quiere decir con capacitar es que yo ofrecí. Una cosa es ofrecer y otra cosa es que estén capacitados. Así que cuando yo hablo de que orientación, me refiero a que se pueda certificar que los maestros en efecto se sienten orientados. Y para eso entonces pasamos al tercer elemento que hemos estado discutiendo. ¿Quién es aquí? ¿Quiénes son los responsables de la gestión? Es decir, de gestionar que en efecto se cumpla con lo físico, de gestionar que en efecto se cumpla con el protocolo y de gestionar que en efecto se cumpla con la orientación. Y aquí es donde yo creo que tenemos que hacer una recomendación, que esto no se lo podemos dejar al departamento o a los directores, que esto tiene que ser una gestión colectiva, donde puedan participar los diferentes actores. En otras palabras, que sería importante que si vamos a certificar que esta escuela está lista en términos de planta física, está lista en términos de orientación, ¿quién me va a certificar eso? Y ahí no puede ser meramente el departamento, las autoridades del departamento, ahí tiene que haber participación de los padres y madres, y ahí tiene que haber participación de estudiantes y tiene que haber participación de los gremios magisteriales. Y se podría, para cada escuela que se intenta certificar, crear un comité, ¿verdad? Gestor, un comité gestor, que va a estar velando, primero porque se satisfacen las condiciones de inicio, y segundo, que las condiciones que se tienen que seguir dando a lo largo del proceso, contenidas en el plan estratégico, también se están satisfaciendo. Yo creo que eso es lo que tenemos ahora, recogiendo todas las recomendaciones en términos de las escuelas que van a abrir. Pero por otro lado, tenemos un grupo de escuelas que no van a poder abrir, y tenemos también una cantidad de personas, ahí tienen los datos que nos estaba dando Jorge, ¿verdad? Cuando decidieron abrir todos, le llegó nada más que el 45. Y ahora, al cabo, él dice que abrieron, creo que dijo que desde septiembre, octubre, noviembre, diciembre, estamos hablando de 5 meses, ya vamos para casi 6 meses que esa escuela abrieron y están todavía con un 70%. Así que tenemos un 30% que todavía se ha quedado fuera.
Y nosotros vamos a encontrar, y aquí viene una cuestión legal que no incluimos, quizás fue un error no haberlo incluido aquí, ¿verdad? La red de derecho, ¿verdad? Lo que llamamos, ¿verdad? El derecho en el área de la salud, ¿verdad? Se llama el derecho a la autodeterminación, y a base de un consentimiento informado, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer con aquellas familias y aquellos maestros que puedan entender que su salud está en riesgo y que ellos no van a poner en riesgo su salud? Nosotros tenemos una población bastante alta de maestros mayores de edad, de maestros que puedan estar en riesgo, de maestros que por diferentes tipos de convicciones, donde se mezcla la información que tienen o no tienen con ciertas convicciones, no se van a sentir seguros, ¿verdad? Ya Jorge también nos habló de su experiencia de maestros que perdieron, etcétera, ¿no? Y claro, parte de la orientación es que tiene que haber un diseño de lo que significa esa orientación y cómo se va a conducir, y ahí tiene que ver mucho con lo que Jorge nos hablaba, de cómo se conversa directamente con el maestro hasta que se le persuade, etcétera, ¿verdad? Ya sea directamente a través de sus organizaciones. Pero creo que lo que ha pretendido el departamento, ¿verdad? Y mi experiencia cuando fui asesor del departamento por muchos años, nada que tú quieras hacer en contra o sin contar con las organizaciones magisteriales va a funcionar. Si queremos que algo funcione, tú tienes que montar a las organizaciones magisteriales en el proceso, y montarles quiere decir darle protagonismo. Y no solamente a las organizaciones, sino a los maestros, ¿verdad? También directamente, no tiene que ser necesariamente a través de las organizaciones. Bueno, entonces yo creo que ahí pasamos a otro plano, que se han hecho algunas recomendaciones. ¿Qué vamos a hacer con la gente que decide quedarse en sus casas, que no tienen confianza? ¿O qué va a pasar con aquellas escuelas que no satisfacen todos estos criterios y requisitos que vamos a establecer? Así que estamos hablando que va a continuar lo virtual, inevitablemente. Y no sabemos hasta qué momento. La gente que yo he escuchado hablar está diciendo, no pensemos que antes de diciembre de este año esto va a estar listo. Entonces ahí también tendríamos que hacer unas recomendaciones, algunas de las cuales que se han mencionado, ¿verdad? Que podría ser cómo se habilitan otros espacios físicos donde el problema es la planta física, ¿no? Cómo ahora que estamos hablando, digamos que dentro de par de meses, si satisfacen, yo no creo que todos estos requisitos que estamos poniendo, el departamento los va a poder satisfacer probablemente antes de 2 meses. Y entonces estamos pensando marzo o abril. En el mejor de los casos, yo veo, claro, si lo hacemos gradualmente, pues quizás algunas escuelas podrían abrir quizás en abril, ¿verdad? Algunas en abril, y podríamos pensar que algunas abran en abril, otras en mayo, ¿verdad? Y eso entonces reduciría el nivel de usuarios que tenemos en términos virtual, y eso tal vez le permitiría al departamento, ¿verdad?, emplear más recursos en aquellas escuelas, en aquellos distritos donde tenemos un mayor número, porque el problema que nosotros tenemos ahora, por lo que ustedes han dicho aquí, y se ha estado planteando 2 problemas. Tenemos un problema estrictamente tecnológico, que es conectividad, ¿verdad? Y la conectividad depende del tipo de sistema que la señal llegue, y ahí tenemos un problema. Y yo me quedo sorprendido, ¿verdad?, que no se hayan tomado medidas que sí me consta que se han tomado en otros países, como por ejemplo, tú puedes tener una cancha de baloncesto donde hay conectividad y donde los estudiantes pueden ahí acudir a la parte que tiene que ver con conectarse, y luego y ahí sí que está abierto, hay distanciamiento, una serie de condiciones, y luego se van a su casa y hacen tareas, ¿verdad? O sea que a esa gente que va a seguir en virtual, hay que asegurar la conectividad de diferentes formas. Y yo no acabo de entender cómo es posible que al cabo de 1 año todavía el departamento no ha resuelto este problema, que es el básico: ¿me puedo o no me puedo conectar?
Segundo, tiene que resolver el problema de asegurar que cada estudiante tiene realmente su computadora para poder conectarse, ¿no? Y para eso ha habido asignaciones millonarias de dinero. Eso debería estar ya resuelto. Y tercero, tenemos el problema más difícil, ¿verdad? Un sistema que toda la vida ha sido un sistema jerárquico y autoritario y que nunca fomentó el estudio independiente, la autogestión, el estudio autónomo. Estamos pagando el precio de eso, ¿verdad? Mi hija, que está en su primer año de universidad, no ha habido ningún tipo de problema. Los estudiantes, y estamos hablando de estudiantes que tienen una diferencia hasta de 12 horas con respecto a los Estados Unidos. Estamos hablando de estudiantes, qué sé yo, de Burma, que se tienen que levantar a las 12 de la noche o a la 1 de la madrugada a tomar clases. Y claro, esto se trata de unos patrones culturales, de una disciplina, ¿verdad? Que depende de países, sectores sociales, etcétera. Entonces, yo creo que uno de los problemas serios que tenemos, como decía Nemía, hay estudiantes que yo no he visto, hay padres que no se conectan, es que nosotros tendríamos que crear algún tipo de mecanismo. No sé si aquí los trabajadores sociales, los orientadores de las escuelas o otro personal que reclutemos, ¿verdad? Pues puede manejar ese aspecto, ¿verdad? De cómo hay alguna persona haciéndole un acompañamiento a estos estudiantes que no tienen, que van a seguir y que no tienen la disciplina, pero que van a seguir virtuales, ¿verdad? Para aumentar el número de estudiantes que se conectan. Y por último, pensando también en esta población, yo creo que también se puede proponer que incluso algo que Jorge decía va en esa dirección, cómo la escuela podría estar desarrollando otro tipo de actividad que no es la que estrictamente llamamos académica, donde tengamos unos espacios abiertos. Todos los municipios en Puerto Rico y hasta barrios tienen grandes canchas de baloncesto, ¿no? Donde, qué sé yo, una vez por semana, conservando todo el distanciamiento, se puedan hacer actividades, ¿verdad? Donde los estudiantes se puedan reunir, puedan tener a lo mejor alguna representación artística, alguna conferencia de motivación, ¿verdad? Que complete ese vacío que tenemos, ¿verdad? De lo importante que es estar juntos. Estamos en la escuela juntos. Este día nos reunimos en la escuela o nos reunimos en la clase o nos reunimos el grado tal, ¿verdad? Yo creo que eso es otra cosa que se podría también hacer. Bueno, yo creo que eso es lo que tenemos hasta ahora. Reacciones. Tengo por aquí Maritza y luego Jorge. El único detallito que en el listado que pusiste es hay que considerar también si está el personal completo que se necesita. Por ejemplo, la enfermera, que tengo entendido que se supone que hay en cada escuela, pero hay algunas escuelas que no lo tienen todavía. Y conserje, que no hay en algunas escuelas. Y cómo manejar, y yo creo que cierto compliance esto con los protocolos, porque por ejemplo debe haber alguien, cada vez que entra y sale un niño de la escuela, del baño, tiene que haber alguien con un dispensador. Pues hay personal para hacer eso. Ok, Marisa, te pregunto, una de las medidas que nosotros, Victoria, incluimos en el programa es esta idea de que esta legislación que existe desde hace décadas y nunca se ha implantado, de que haya un psicólogo en cada escuela, ¿verdad? Si eso el departamento lo ha contemplado precisamente en esta situación y quizás con los fondos federales que se han asignado, si eso permitiría que pudieran nombrarse esos psicólogos en las escuelas, que podrían atender toda esta temática. Yo sé que también los trabajadores sociales se supone que tienen formación para manejar también aspectos socioemocionales, y tal vez el tema sería asegurarnos que en cada escuela tenemos ya sea un trabajador social o un psicólogo, ¿verdad? Que pueda, porque me parece indispensable. Y creo que sería una oportunidad magnífica para obligar al departamento
a que cumpla con esa legislación, ¿verdad? Que hace décadas que existe. Ok. No pregunté esa dimensión, pero de que había dinero para los psicólogos los habían. Sí. No sé si ocurrió una contratación o lo que fuera, pero... Ok. Jorge y luego Carmen Albizu. Jorge, te escuchamos. Sí, quería contestar dos cositas que oí. Una de David, creo que dijo sobre en Puerto Rico no tenemos como el will de hacer las cosas, que siempre se busca excusa, pero quería decirte que por lo menos aquí la decisión vamos a empezar la escuela en Labor Day, así que eso lo establece la directiva, pero siempre, como tú dices, Ángel, reunimos a los maestros, a los padres y eso para envolverlos en las decisiones, pero el de regresar o no regresar, eso es una decisión que hay que tomarla y vamos a regresar por esta razón este día y nos movemos hacia ese propósito. En cuanto a la diferencia en Puerto Rico y acá, nosotros llevamos ya 5 años en un plan para darle un dispositivo a cada estudiante, así que cada estudiante tenía ya su dispositivo antes de la pandemia. Todas las escuelas tienen internet en todos lados de los salones y hasta en el parking, así que eso ya lo teníamos. Y lo otro que era importante era que, porque podemos planear las cosas en el verano, ordenamos todo el equipo que necesitamos para los salones y para las clases de los maestros. Y todo eso se hizo en anticipación. Las dos cosas que quería mencionar, que son quizás lo que se nos ha hecho bien difícil, lo más difícil durante la pandemia es, uno, el protocolo de qué hacer cuando a alguien le da COVID o es positivo en COVID. Esa parte tiene que ser explicada, tiene que estar en documentación en el website. Y lo digo porque muchos padres querían hacer trampa y enviar al estudiante antes de que se supone regresar al estudiante después de su cuarentena y lo que sea. Eso es una cosa que hay que ser bien estricta porque los padres quieren que los niños regresen y van a mentirte, ¿ok? Y cada caso que teníamos lo discutíamos con el Departamento de Salud del Estado. Así que siempre podemos decir, no, lo siento porque el Departamento del Estado nos dice que tú tienes que quedarte en tu casa. No somos nosotros, son ellos. Así que esa conversación es de todos los días. Marisa habló de si tenemos principales que pueden hacer el trabajo o no. Realmente no le dábamos mucho que decidir al principal. El principal estaba siempre siguiendo las directrices de la oficina central, con cierto tipo de flexibilidad, pero siempre teníamos ese recurso para ellos preguntar si tenían algún tipo de duda. Nosotros tenemos una enfermera en cada clase, en cada escuela, y tenemos un trabajador social en cada escuela. Así que lo del protocolo de cómo regresar si te da COVID es bien importante, tiene que estar bien claro para los padres, los maestros y para los estudiantes. Y lo segundo que es bien importante es que muchos estudiantes que estaban online, que no quisieron regresar, estaban fracasando en las clases, ¿ok? Entonces, ¿qué tú haces? Bueno, hicimos visitas a las casas porque muchos estudiantes no estaban haciendo el trabajo. Le decíamos a los padres, hey, tu estudiante no está haciendo el trabajo, porque aunque le enviabas email, no te contestaban, los llamabas, no te contestaban, como decía Nehemías, no te contestaban. Hacíamos visitas a las casas y cuando seguían fracasando, los obligábamos a ir a la escuela, porque acuerdan, en Estados Unidos, si tú no envías a tu estudiante a la escuela, te podemos meter a la corte, te podemos enviar una carta, tú tienes que ir a la corte porque tu estudiante no está yendo a la escuela. Así que no tuvimos que hacer eso, pero tenemos ese recurso que, ok, estás fracasando, te damos oportunidad, no estás haciendo un trabajo, tienes que regresar a la escuela. Y eso lo hacíamos para que los estudiantes no se colgaran. Quería mencionar esas dos cosas que yo creo que son las cosas más difíciles que hemos tenido que trabajar mientras abrimos las escuelas. Okay. Carmen Albizu y después Daniel Ortiz. Sí. Estaba explicando que con esto cierro y me voy a tener que ir porque la reunión que tenía a las 2 la pospuse para las 3 y me tengo que ir. Pero quería decir dos cositas. Sobre lo que acaba de decir Jorge, yo cuando estaba haciendo mi fellow en pediatría comunitaria en Boston, tuve que correr programas de salud escolar de las escuelas privadas de la ciudad, que todas tenían, como él señala, enfermera.
La experiencia mía en Puerto Rico no ha sido, cuando llegué a Puerto Rico y miré el fenómeno, ¿verdad? Yo no sé cómo está ahora, pero los servicios de psicólogos típicamente están en manos de corporaciones que contratan con el Departamento de Salud y que le prestan los servicios como una corporación de afuera. Yo no sé cuán bien funcionan, porque el turnover no sé si es alto, hay mucha gente que mi nuera, por ejemplo, que es patóloga del habla, se fue de Puerto Rico porque se tardaban 4 y 5 meses en pagarle por dar servicios a los estudiantes de educación especial. Pero entonces, ante esto, es importante que si anticipamos que sí puede haber impacto socioemocional en niños que han estado en aislamiento por mucho tiempo, aunque ¿verdad? Algunos han estado virtuales, pero no han estado aislándose socialmente. Pero pensando en los nenes que puedan haber estado teniendo situaciones de maltrato o negligencia en el hogar, todas estas cosas, me parece a mí que debiera de también trabajarse con un plan que se incurre en un plan de que se oriente bien tanto a los maestros de salón como al consejero o consejera que está adscrito a la escuela, para que conozcan herramientas de discernimiento, que haya ya un protocolo establecido de referidos puntuales para niños que en estos procesos de screening te das cuenta que puntan alto para alguna condición que puede ser estrés postraumático, ansiedad, depresión. Yo creo que eso es bien importante. Los nenes que tienen problemas de déficit de atención, hiperactividad, también estar seguro que están funcionando bien. Y eso es algo que debe de asegurarse la escuela de que está ahí de entrada para facilitar esa transición del niño al salón de clases y optimizar los recursos que a través de la escuela se puedan obtener para restituir o mantener, ¿verdad?, la salud emocional y la integridad emocional de los niños y atender problemáticas sociales que sean de importancia. Así que eso es algo que lo suelto por si se puede añadir también como una recomendación. Y por lo demás, algunas de las cosas que ustedes han dicho ya están contempladas en el protocolo de salud en términos del monitoreo, pero insistir entonces en que si bien el plan está ahí y cómo hacerlo está ahí, que los recursos estén disponibles para monitorear, que existan esos recursos y que haya garantías de eso, que no sea una cuestión de que nadie esté haciendo, ¿cómo se llama? Asegurándose, haciendo visitas para asegurarse que las escuelas tienen todo lo que necesitan para poder correr efectivamente. Pero, de nuevo, reitero que sí, que estoy de acuerdo con ayudar en todo lo que sea posible para restituir la enseñanza presencial, y que algunas de las notas que yo había sacado para esta reunión, lo que hice fue que las puse en el chat de WhatsApp, pero lo que son es copy and paste de diferentes fuentes de información. Y con esto me tengo que excusar, pero tengo que salir corriendo, y agradezco mucho la oportunidad de haber conocido a quienes no había conocido antes, y cualquier cosa me escriben. Estamos. Gracias, Carmen. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Cuídense mucho. Gracias. Bye. Bien, yo Daniel. creo que tenemos una base ahí. Daniel. ¿Qué pasó aquí? Daniel. Está en... ¿Me escucha ahora? Ahora sí. Ahora sí. Sí, que quería añadir de lo que ha estado mencionando Jorge sobre cómo funcionan ellos. Yo tengo unos amigos médicos que se mudaron para Florida, para Orlando, y tienen sus hijos en escuelas públicas que son de alta calidad y están presenciales. Y ellos tienen unas reglas que aquí yo no sé si están incluidas, Carmen a lo mejor sabe más, pero por ejemplo, para hacerse las pruebas del COVID, la hacen al azar en los estudiantes y previo tienen que llegar un consentimiento. Los padres llenan un consentimiento de si acepta que su hijo sea uno de los seleccionados al azar para hacerle la prueba del COVID. De hecho, que ahora está la prueba de antígeno, que yo entiendo que eso es bastante rápido. Si sale algún positivo en el salón, pues los niños que están alrededor de ese se tienen que ir en cuarentena. Y son 14 días, como dice Jorge, no pueden regresar antes de los 14 días. En cuanto a lo de cómo ellos funcionan en el manejo del salón, todos los trabajos son a través de la computadora.
ahí es donde tenemos nuestras limitaciones, porque cada niño dentro del salón tiene su propia computadora o desde su celular, y el trabajo que el maestro le da, un examen, lo que sea, se lo envía al maestro a su computadora. O sea, que no está el papeleo, el constante movimiento de papeles no existe. Y eso, pues, obviamente, ellos funcionan, que aquí puede ser práctico, y con intranet. La red de intranet es la red que solamente va a estar dentro de, ¿verdad?, de esa escuela, porque tienen el problema, pues, obviamente, con internet, que algunos estudiantes pues tienen ahí la puerta abierta para desviarse para donde ellos quieran, a buscar información, a meterse en Google, en todo, que no corresponde a lo escolar. O sea que eso también es otra estrategia que se puede el Departamento de Salud explorar, desarrollar, lo que es intranet, porque por ejemplo hay agencias como el Fondo del Seguro del Estado que yo trabajo, que hay un sistema de intranet. Todo el mundo se puede conectar, pero solamente la red de los empleados del fondo, de los que están allí, y no sale para afuera externamente, excepto algunas personas que tienen una autorización ya previa, que en ese caso pueden ser los maestros, que tienen autorización, que sí, su intranet funciona también como internet, que ya para futuro, lo que dice Ángel es definitivo, aquí no hay computadora para poder hacer eso. Los estudiantes no tienen las computadoras cada uno, pero son otras estrategias que ellos están utilizando y que añade a lo que dice Jorge del protocolo de cuando alguien sale positivo. Aclarando lo de la computadora, ellos ahora mismo sí las tienen. Se supone que cada estudiante recibió su computadora. Sí. Quiero mencionar algo. Sí, si me permiten. Pues sí, quería destacar que sí, el Departamento de Educación pues hizo unas entregas de computadoras y tabletas a estudiantes, ¿verdad? Y maestros, dependiendo del nivel en que están, porque de kinder a segundo entiendo que es una tableta y de tercero en adelante una laptop. Ha habido un significativo número de estudiantes que han estado confrontando problemas con el uso de la computadora porque está como que bloqueada, y entonces el Departamento de Educación pues tiene un protocolo establecido donde ellos tienen que enviar un correo electrónico y a través de ese correo electrónico se comunican con ese papá para que entonces lleven al estudiante a la computadora, a la región educativa, para que entonces allá sea que la verifiquen. En el caso, por ejemplo, yo que estoy en este momento en Vega Baja, pues la gente de Vega Baja que tiene problemas con su computadora tiene que ir a Arecibo cuando le dan una cita, o sea que no hay un mecanismo para que sea, ¿verdad?, a través de una oficina en el pueblo o en la misma escuela que se pueda resolver ese problema técnico mayor que están teniendo muchos estudiantes con su computadora. El asunto relacionado al internet en las escuelas, ese ha sido el problema de siempre y que permanece, ¿verdad? La mayoría de las escuelas o no tienen, o el que tienen realmente no funciona. Y muchos de los maestros, y te doy el ejemplo de mi caso, uso el internet de mi celular. Respecto a los psicólogos, creo que en un momento dado yo escuché que se pretendía, ¿verdad?, reclutar psicólogo, algo se mencionó. Hasta donde yo tengo entendido, no se ha contratado ningún psicólogo para las escuelas, ¿verdad?, tras el asunto relacionado al COVID. Podría verificar para ver si estoy en lo cierto. Los psicólogos que hablaba la compañera que ofrecen servicios a estudiantes específicamente son estudiantes del programa de educación especial que, como parte de los servicios relacionados, pues cogen terapia psicológica. Y ya eso pues obviamente está establecido en su programa educativo individualizado, y ese niño va a una de estas tantas corporaciones que hay en Puerto Rico que tienen contratos con el departamento, o en algunos casos los psicólogos iban a las escuelas o van a las escuelas y proveen esa terapia psicológica. Pero hasta donde yo por lo menos
tengo conocimiento, pues no ha habido un reclutamiento, ¿verdad? Masivo de psicólogos para atender esta situación de reabrirse las escuelas, podría verificar. Así que en ese sentido, pues son cosas que debemos tomar en consideración. Otra cosa que quiero destacar es que, por ejemplo, en mi caso, como lo mencioné al principio, yo pertenezco al consejo escolar de la escuela. Nosotros en nuestra escuela, pues no hemos discutido un protocolo, ¿verdad? No hemos discutido unas alternativas a nosotros seguir, ¿verdad? De manera interna y acorde con el protocolo de salud, para nosotros ponerla en ejecución en nuestra escuela. La reunión que iba a haber hace como 2 semanas se canceló porque la directora pues tenía una reunión con la secretaria donde supuestamente se iba a hablar de este protocolo y nunca se dio. O sea, estamos hablando de que yo puedo asegurar que ninguna escuela en este país, su personal, su comunidad escolar como tal, ha recibido un tipo de capacitación, de orientación, ¿verdad? Dirigida a el protocolo o lo que vamos a hacer y seguir si reanudamos las clases. O sea que es un asunto que es más complicado de lo que pensamos. Por darle un ejemplo y para no hablar mucho, en mi escuela se está pretendiendo, como parte de los trabajos del consejo escolar, ir sobre la discusión de la organización escolar para el año que viene, cuando estamos hablando ahora mismo de reanudar las clases y de un protocolo por todo esto del COVID. O sea, como que son cosas que no tienen sentido. Y nosotros, ¿verdad? Como mencionó Villarini, que conoce cómo trabaja el departamento, los que estamos aquí, lamentablemente, sabemos que aquí la falta de coordinación, de planificación es la orden del día. Así que en ese sentido, yo no estoy completamente seguro que el mismo Departamento de Educación, con todo el protocolo que han circulado y con toda su insistencia de reabrir las escuelas, está listo para eso. Bien, tengo por aquí Maritza. Iba a comentar que ese tema de la organización escolar va a dar candela el año que viene, porque ahora mismo las bibliotecas no van a abrir. Entonces, eso ya los declara excedentes a los maestros. Si no están dando clases, va a pasar con los maestros de tecnología. Así que yo anticiparía que para agosto se estarían hablando de despido o algo así. Ok, bueno, yo creo que para ir, me gustaría que pudiéramos terminar a más tardar a las 3. Y hay un segundo tema que es menos complejo que que no hemos abordado. Pero para cerrar este tema, tenemos que todo esto, ¿verdad? Traducirlo ahora en un comunicado y no sé si también deberíamos procurar quizás una conferencia de prensa o bastaría con un comunicado. Pero cualquiera que sea la forma, tenemos que traducir esto en un documento. Yo puedo hacer un resumen, un bosquejo con bullets, ¿verdad? De las cosas que tengo aquí anotadas en manuscrito, pero necesitaría que una persona, no sé si podría ser Maritza, pudiera entonces ya darle la forma de comunicado. Yo te puedo enviar, Maritza, la grabación que hemos hecho por si quieres consultarla. ¿Estarías de acuerdo? Sí. Okay. Perfecto, perfecto. Entonces yo te envío mi bosquejo que yo hice, te envío la grabación y entonces tú elaboras el comunicado y nos los haces llegar a todos. Y entonces de ahí procedemos. Yo entonces voy a hacer tres gestiones. Bueno, primero que el comunicado, ¿verdad? Una vez tengamos el comunicado, lo quiero conversar con Manuel Natal. Lo quiero llevar también al Comité Nacional Transitorio el lunes. Y como ahí están también los legisladores, ¿verdad? Si también ellos quieren de alguna manera usar esto, dar expresión, o sea, ver cuál va a ser, digamos, la forma institucional del movimiento de hacer llegar el comunicado, ¿verdad? En este momento, pues puede ser a través de Manuel, porque él es uno de los portavoces del movimiento.
o puede ser también a través de uno de los legisladores. Eso lo podemos decidir más adelante. Lo otro es, entonces, el otro segundo tema es el tema que tiene que ver con esa orden ejecutiva especial que hizo el gobernador para poder hacer uso de los fondos que van a llegar. Yo les hice llegar el comunicado de ellos, donde ellos hablan de una serie de mecanismos, ¿verdad?, para garantizar la transparencia. No sé si, Marisa, tú has tenido la oportunidad de ver esa comunicación. No lo leí, no lo he podido ver. Ok, déjame ver si lo podemos, porque es importante, porque yo sé que tú has manejado mucho ese tema, y también Marcia, y sería importante, a ver si lo tengo por aquí. Un momento. Yo lo coloqué en el, creo que fue en el chat creo que de hecho, creo que se los envié a todos ustedes. A ver. No estoy en tu lista porque quien me contacta es Marcia y me pasó el link. Pero yo no... Ok. Entonces, déjame buscarlo por aquí. Algunas de las personas que se lo envié. Ok, aquí está. Ok. Aquí lo tengo. Ok, ya lo tengo aquí. Voy a hacerle ahora el share. Ok, esta es una de las más completas que salió. Puerto Rico decreta estado de emergencia en las escuelas de cara a la reapertura. Entonces, comenta o casi reproduce en extenso, ¿verdad? Desde que asumió el cargo de gobernador, hay que volver al mayor grado de normalidad posible, dijo un comunicado. Esto es una decisión bien pensada, fundamentada, tomando en consideración las recomendaciones de reapertura del presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, de los Centros de Control, Prevención de Enfermedades por su sigla, y la Asociación Americana de Pediatría. Curioso, ¿verdad?, que no mencionó nada acá de Puerto Rico. Bueno, no debe extrañarnos. Entonces, se dice, mediante la orden ejecutiva por la que se declara el citado estado de emergencia, se faculta al gobernador a decretar un estado de emergencia, se ordena la utilización de un proceso expedito para realizar compras necesarias, contratar y administrar los trabajos que hagan falta para condicionar las escuelas que irán abriendo, ¿verdad? Entonces, todos estamos conscientes, ¿verdad?, de que hace falta que sea un proceso acelerado, pero nosotros sabemos ya desde el propio COVID, ¿verdad?, lo que han significado estos procesos expeditos en términos de corrupción. Y entonces queríamos también que hubiera un pronunciamiento sobre eso. Entonces, aquí menciona las medidas, ¿verdad? La medida insta a las agencias pertinentes a utilizar los acuerdos y contratos ya existentes de la Administración de Servicios Generales, que ya eso por sí implica unas interrogantes, ¿verdad? Porque se le va a dar prioridad a los ya existentes, que tal vez no estuvo sujeto a las medidas de control que ahora se van a poner, ¿verdad? La contratación de los servicios y la adquisición de bienes que sean necesarios se hará mediante un proceso de publicación de los trabajos requeridos en las páginas cibernéticas de las agencias contratantes y el Departamento de Educación, con un mínimo de 3 días desde la publicación para que todo proponente pueda presentar su propuesta y o cotización. Esto es otro de los trucos tradicionales que tú, a los que te interesa, le adviertes con mucha anticipación de cuáles van a ser los requisitos. Hay una gente que está mucho más preparada para, en el plazo que se dé de 3 días, estar listo, ¿verdad? Segundo, el mandatario ha insistido en que solo abrirán aquellas escuelas que cumplan con los protocolos de salud y seguridad establecidos por el CD y el Departamento de Salud de la isla. Bueno, está aquí lo del Departamento de Salud de la isla. Aquí el problema sería lo que ya comentamos, de que sí está el protocolo, el problema es si habrá si en efecto se cumplirá y quién va a hacer que en efecto se cumpla, que es lo que nosotros vamos a estar planteando. ¿Ok? Ok.
Bueno, entonces no nos dice nada más. Tengo otro por acá. Deja ver si el otro nos dice. Hay que asegurarse que haya transparencia en el proceso de la compra. Dicen que van a publicar las necesidades en unos websites, pero pues lo que nosotros queremos es que haya menos 3 cotizaciones, que se sepa a quién se le dio el contrato. Ok, ok. Y ya, Sí, alzo la mano sí. cuando puedas. Adelante, Bueno, Rafael, sí. creo que esto es lo gordo. Estamos llegando a la cosa gorda de que aquí están los recursos y vamos entonces a movilizarlos de cierta manera. Yo creo que aquí la delegación legislativa está bastante bien sintonizada con ese nivel de problemas. Ok. ¿Qué quiero decir? Que aquí sería donde ese mollero, deberíamos recabar este mollero para el pronunciamiento de cara a que evitemos los problemas de corrupción que son tradicionales sobre el dinero. Ok, o sea que más bien entonces nosotros como grupo lo que haríamos sería un llamado a nuestros compañeros y compañeras en la legislatura a proponer, ¿verdad? Las medidas a tono con lo que también hemos planteado en nuestro programa de gobierno. Bueno, esa es una sugerencia. Quisiera escuchar a todos los demás, pero es que yo digo, esto es un nivel tan y tan alto en cuanto a que por más que nosotros digamos, ¿por qué no formamos un comité multisectorial que vigile la transparencia? Yo me pregunto hasta qué punto la voz debería ser ya de nivel de la historia que estos legisladores nuestros han estado comenzando a batallar desde el punto de vista jurídico. Eso es sencillamente, estoy tirando ideas, es lo que me viene de la mente. Bien. Maritza. No, yo creo que me estaba pidiendo. Ok, reacciones a lo que está planteando Rafael. Marcia. Marcia creo que se tuvo que retirar, dice aquí en el chat. Ok. Entonces, alguien que quiera, aparte de lo que está recomendando Rafael, alguna otra sugerencia o recomendación sobre este tema. Bueno, lo otro que podemos hacer es que como Maritza va a estar redactando el comunicado y Maritza participó de lleno en el documento de la red de educación y de la red de gobierno y trajo muchas ideas muy buenas sobre este tema. Entonces quizás Maritza puede redactar algo a base de lo que acaba de decir Rafael y nosotros cualquier cosa le añadimos. ¿Estarías de acuerdo, Maritza? Sí. Ok, perfecto. Bueno, algo más. A mí me quedan solamente 2 preguntas y van dirigidas a Nehemías. Yo lamento que no se me ocurrió invitar a una persona del área de educación especial, como por ejemplo Linda Ramos o Carmen, ahora se me fue el apellido de Carmen. Juárez. Carmen Juárez, ¿verdad? Que son las dos han estado colaborando con las redes. No se me ocurrió traerlas a esta reunión que hubiera sido bueno. Y entonces me gustaría que Nehemías hiciera cualquier comentario que él estime pertinente sobre si el área de educación especial requiere también que hagamos algún señalamiento. Y segundo, Jorge, tú que estás más conectado con los gremios magisteriales, si tú entiendes que como lo estamos fraseando, y sobre todo si incluimos este mecanismo de que en todo este proceso tiene que ser un proceso colaborativo donde los gremios de maestros tengan plena participación, si tú crees que esto estaría bien con ellos. Esas 2 preguntas, Anemía. Yo entiendo que sí. Yo creo que es cuestión de hacerle el acercamiento
ellos han estado muy activos y vocales desde hace tiempo, ¿verdad? A veces pues pensamos que los organismos magisteriales están únicamente para oponerse a todo y no. Yo creo que el Frente Amplio en Defensa de la Escuela Pública, que agrupa organismos de magisteriales y no magisteriales, han estado muy activos presentando alternativas, propuestas desde que empezó esto y aún cuando el asunto de los terremotos, algunas pues se han tomado en consideración, la mayoría no, pero siempre han estado dispuestos y yo creo que sería un buen paso. Y viniendo de nosotros, pues más. Respecto a lo de los niños de educación especial, yo creo, tengo aquí un comunicado básicamente que hizo Únete, que habla pues también de este tema de educación especial. Déjame ver te lo envío, Villarini, no sé si te lo envié ahora. Lo recibí ahorita y no lo he leído completo, pero trata sobre lo de educación especial. Y una de los asuntos y reclamos que siempre se hace con los niños de educación especial que han sido los más afectados en todo este proceso es el asunto de que los niños pues necesitan sus asistentes, ¿verdad? Usted uno que muchos no los tienen, no se los nombran a tiempo. Estamos hablando también de lo que siempre nosotros enfatizamos durante la elaboración del programa de educación para el programa de gobierno, y es que los maestros de educación especial, y precisamente ayer que me estaba poniendo la segunda dosis, estuve hablando con una maestra de educación especial y ella me dice, mira, pero es que seguimos teniendo el trabajo administrativo igual o mayor que si estuviéramos allí en la escuela. O sea, que aún con la dificultad que hemos tenido para dar clases estos maestros, ¿verdad? Pues el departamento los tiene abrumados con una serie de tareas administrativas que no les permiten trabajar con los estudiantes directamente, y si regresamos presenciales, esos maestros prácticamente yo me imagino que no podrán dar clases porque tendrán que concentrarse en lo que son trabajar los programas educativos individualizados para el año que viene, bregar con los asuntos relacionados a las terapias de los niños, los informes académicos, etcétera. O sea que hay unos aspectos relacionados al programa de educación especial que sí se tienen que considerar para que esos niños, ¿verdad?, puedan recibir la educación como se merecen y a la que tienen derecho, y que los maestros también puedan tener los recursos para poder llegar a él, porque creo que han sido los más impactados en esta situación. Ok. Bueno, entonces lo que hice fue que le envié esos documentos que Nehemías me había enviado, se los envié al resto del grupo. Ese de Villarini, ese de Únete que les envié, ¿verdad? Pues que sea para consumo interno, porque entiendo que es un comunicado, obviamente es en un chat que yo estoy de la organización, ¿sabe? Que le voy a pedir que lo mantengamos como para uso nuestro y no se publique. Muy bien, muy bien. No se compare. Es importante, y yo quisiera insistir en este tema. Hay a veces una percepción pública que se ha querido fomentar en contra de los sindicatos, los gremios magisteriales, ¿verdad? Y en todo hay de todo, ¿verdad? Y es cierto, hay maestros que no están cumpliendo con lo que se debe, etcétera, ¿no? Pero no es la mayoría de los maestros y mucho menos no es lo que defienden los grupos, ¿no? Y yo creo que no hay manera que este país eche hacia adelante, y por eso es que estamos en este concepto de las redes, ¿verdad? Porque es que no se van a resolver los problemas de la educación si nosotros no integramos y nos integramos nosotros, ¿verdad?, a un esfuerzo que tiene que ser conjunto. Y tenemos que parar esto ya de que basta con que meramente le demos voz y los escuchemos y luego acá nosotros hacemos y decidimos. No puede ser así. Los maestros y sus representantes tienen que estar desde la planificación, desde la orientación y desde la ejecución. Y son las personas que en última instancia que están en las escuelas y van a garantizar que las cosas verdaderamente se hagan, ¿verdad?
Así que en ese sentido, pues me parece que es bien, bien importante que yo creo que el acuerdo al que hemos llegado, yo sí he estado participando, he asistido a 2 foros donde han estado las organizaciones magisteriales, he participado y creo que lo que estamos planteando es muy, muy consono con lo que ellos vienen planteando, pero siempre uno tiene que tener claro que en la formación de la opinión pública entran diferentes actores, ¿verdad? Y entran los gremios, pero también entran las organizaciones políticas. Y en ese sentido, nosotros lo que hacemos es, como una organización política, aportar un punto de vista que se sigue sumando a muchos otros puntos de vista y es precisamente esa unión de muchas voces lo que puede tener un efecto. Y nosotros en el movimiento tenemos que tener en cuenta que nosotros como mínimo, representamos 180,000 electores, casi 180,000 que son los que votaron por el movimiento y tenemos que darle voz y hacer un ejercicio de poder en nombre de esas personas. Yo lo que voy a hacer es entonces que una vez que Maritza nos haga llegar lo que ella prepare, lo puedo consultar entonces con Linda Ramos y Carmen Warren, o puedo, nada, yo puedo escribirle a ellas y pedirles que algún tipo de recomendación. Vamos a hacerlo así. Yo me ocupo de eso. Ok. Bueno, algo más. Veo. Ok. Bueno, pues estamos. Entonces, nada, Maritza, yo te envío, voy a organizar en la próxima hora el bosquejo y te lo hago llegar. Bueno, pues gracias y qué buen ejemplo, ¿verdad? Del trabajo que tenemos que hacer de en adelante entre las redes, ¿verdad? Yo creo que ha sido... Villarini, te voy a enviar los apuntes. Yo me he dedicado a tomar apuntes detallados de esta reunión. Ah, bueno, pues perfecto. Y quizás se lo pases a Maritza cuando le hagas algún tipo de... O no, mejor todavía, envíaselo directo a Maritza y a mí, a los dos. Bueno, lo puedo tirar aquí, ¿cómo se llama? En el chat. Lo único que es que no nos podemos despedir hasta que no suceda. Un segundo, déjame ver qué puedo hacer aquí. Your computer, un momento, no se vayan. ¿Cómo? Bueno, él tiene aquí para uno bajarlo. No se vayan, yo lo puedo hacer aquí, ponerlo en el chat si les parece que pueden aprovecharlo otra vez, ¿no? Sí, ok. Un segundo, estoy haciéndolo en estos momentos, ¿eh? Desktop, no, documents, perdonen, allá voy. Entonces, movimiento, Victoria. Casi. Reorganizas. Primero. Apuntes. Ok, a ver, acabo de ponerlo, a ver si les empieza. Network Disconnect no me lo permitió. Se lo envío entonces, por correo electrónico. Sí, si me lo envías a mí, o que Maritza también está en el chat de educación, así que eso lo puedes colocar. También mi no, o sea, Rafael, si vas al chat de educación, se lo envías directamente a Maritza a través del chat de educación. Es decir, bueno, muy bien. Mira, ya, gracias Maritza, gracias por tu información. Raminini. Eres Raminini. Raminini. Es tu apellido, Raminini. Okay. No, Ramírez. Ok, Raminini. Ok, M. Raminini. Hasta pronto. Bueno, pues gracias a todos y a todas. Muy buena reunión. Buenas tardes. Nos vemos.